este viernes. Si dentro de ti hay algo que creías muerto, no lo entierres todavía en la desesperanza. Quédate, porque precisamente en los fragmentos más silenciosos de tu vida, Dios puede inclinarse y comenzar a restaurar aquello que ya no te atreves a nombrar. La paz agotada, la fe debilitada, la familia herida, las lágrimas escondidas. Nada de eso es un punto final cuando se pone al pie de la cruz. Hoy el Señor no viene a reprocharte lo que perdiste, sino a revelarte que aquello que creías perdido todavía puede convertirse en el lugar donde comienza la gracia. Queridos hermanos y hermanas, el viernes no solo cierra una semana, a veces abre dentro de nosotros un silencio muy hondo, donde aquello que intentamos ocultar comienza de pronto a hablar. Hay pérdidas que no están en el dinero, en el trabajo, ni en los proyectos inconclusos, sino en el alma misma. Una fe que se ha debilitado, una paz que se ha agotado, y aquella ternura que antes teníamos y que ahora ya no reconocemos en nosotros. Seguimos viviendo, seguimos preocupándonos, seguimos cumpliendo nuestras responsabilidades, pero por dentro hay algo que parece habérsenos caído de las manos. Y precisamente cuando creemos que solo nos quedan fragmentos, Dios se inclina en silencio, no para reprocharnos, sino para recogerlos con nosotros. Quizá lo que más cansa al ser humano no es tener muchas cosas que hacer, sino tener que aparentar que todo está bien cuando el corazón ya está deshecho. Un padre puede atravesar muchos años con una resistencia silenciosa, sin quejarse, sin explicarse, sin exigir que alguien lo comprenda. Pero un día, en un instante de lucidez, descubre que se ha vuelto más callado, más seco, más irritable, más distante de sus hijos y más distante también de su propio corazón. Una madre puede recordar cada pequeño detalle de la casa, cada comida, cada medicina, cada preocupación de los demás. Pero quizá ya no recuerda cuándo fue la última vez que oró con un corazón verdaderamente descansado. También hay personas que entran en el viernes llevando una tristeza sin nombre. Nadie ha muerto. No ha ocurrido una gran desgracia. No ha sucedido una tragedia visible. Y sin embargo, el corazón pesa. Pesa por un matrimonio que lleva mucho tiempo sin diálogo. Pesa por un hijo que cuanto más crece, más lejos parece estar. Pesa por la edad que avanza, por la salud que cambia, por las esperanzas antiguas que ya no permanecen intactas. Pesa porque hemos prometido muchas veces a Dios y hemos vuelto a caer, porque hemos querido comenzar de nuevo muchas veces y hemos abandonado otra vez. Y entonces se cuela en el alma un pensamiento muy silencioso. Quizá he perdido demasiado, quizá Dios también ha guardado silencio conmigo, pero la fe no nos permite concluir tan deprisa. El viernes, en la vida de la iglesia, no es el día de la desesperación, sino el día de la cruz. Y la cruz, mirada solo con ojos humanos, parece ciertamente una pérdida total. Jesús está clavado. Los discípulos se dispersan. Quienes habían puesto su esperanza en Él quedan desconcertados. María está de pie junto a la cruz, sin ruido, sin rebelarse, solo permaneciendo allí con un amor atravesado. Todo parece roto, y sin embargo, precisamente allí Dios no está ausente. Precisamente allí el amor llega hasta el extremo. Precisamente allí la salvación comienza a brotar de un cuerpo herido. Lo que el ser humano llama fracaso, Dios lo convierte en fuente de vida. Lo que el ser humano cree terminado, Dios lo usa
para abrir un comienzo que todavía nadie puede ver en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, cuando Jesús está en la cruz, encomienda su espíritu en las manos del Padre. Esa palabra no nace en la comodidad, sino en medio del dolor. No es pronunciada entre aplausos, sino entre burlas. No surge cuando todavía hay muchas cosas a las que aferrarse, sino cuando solo queda una, el amor del Padre. Así, el Señor nos enseña que abandonarse no significa sentirse bien, sino atreverse a poner la propia vida en las manos de Dios, incluso cuando todo dentro de nosotros está temblando. Queridos hermanos y hermanas, si hoy hay en el corazón algo que parece perdido, no lo sepulten demasiado pronto en la desesperanza. A veces lo perdido no solo necesita ser recuperado, sino sanado. A veces Dios no devuelve el pasado tal como era, pero nos devuelve un corazón nuevo para seguir caminando. Tal vez no cambie de inmediato todas las circunstancias, pero puede devolvernos una palabra más amable dentro de la familia, un poco más de paciencia ante quienes amamos, una lágrima sincera de arrepentimiento, un pequeño deseo de volver a la Santa Misa, al sacramento de la reconciliación, a aquella oración que habíamos dejado olvidada. Lo más hermoso de la misericordia de Dios es que Él no busca solamente lo que permanece intacto, también busca lo que se ha quebrado. No nos ama únicamente cuando somos fervorosos, puros y fuertes. También se acerca cuando estamos tibios, avergonzados, impotentes y no sabemos por dónde volver a empezar. Porque para Dios, un alma que todavía sufre por estar lejos de Él es un alma que no ha muerto, un corazón que todavía puede decir: Señor, ayúdame. Ya es un corazón que la gracia está despertando. Por eso, en este viernes, no hagamos algo grande. Hagamos solo algo pequeño, pero sincero. Busquemos un momento de silencio. Pongamos la mano sobre el pecho y entreguemos al Señor aquello que más nos duele haber perdido. No expliquemos demasiado, no nos condenemos, no intentemos parecer fuertes. Digamos solamente: Señor, pongo en tus manos aquello que creí perdido. Una palabra así, cuando brota desde lo más hondo, puede abrir una puerta. No porque esa frase tenga un poder mágico, sino porque en ese instante dejamos de abrazar solos nuestra herida. Permitimos que Dios entre en el lugar que manteníamos cerrado. Dejamos que Él toque aquello que teníamos miedo de mirar. Y cuando Dios puede tocarlo, la pérdida ya no es un punto final. Puede convertirse en una tierra silenciosa, donde Él vuelve a sembrar la paz. El viernes, entonces, no es solo un día para mirar lo que ha pasado. Es un día para ponerlo todo al pie de la cruz. Los cansancios de esta semana, las palabras que no supimos decir, las faltas que aún no hemos tenido valor de corregir, las personas que todavía amamos, pero a las que ya no sabemos cómo acercarnos, las partes de nuestra vida que creemos haber dejado caer todo. Cuando se pone en manos de Dios, puede convertirse en el lugar donde la misericordia comienza a trabajar, porque Dios nunca es tan pobre como para no poder restaurar un corazón roto. Él nunca llega tarde a un alma que todavía sabe clamar, y a veces, precisamente el día en que creemos tener solo las manos vacías, es el día en que Dios empieza a devolvernos lo más precioso. No necesariamente todas las cosas de afuera, sino la certeza dulce de que seguimos siendo amados, seguimos siendo llamados y todavía podemos volver, queridos hermanos y hermanas. Hay pérdidas que no nos derrumban en el momento en que suceden.
caminan con nosotros durante mucho tiempo silenciosas, como una pequeña grieta en la pared de una casa. Seguimos trabajando, seguimos cuidando de la familia, seguimos yendo a misa cuando podemos, seguimos sonriendo a los conocidos. Pero un día cualquiera, una palabra fría, una comida en silencio, una noche sin sueño, nos hacen descubrir de pronto que algo dentro de nosotros llevaba mucho tiempo doliendo y que nunca nos habíamos detenido de verdad a escucharlo. El ser humano no sufre solamente porque pierde algo exterior. Sufre más profundamente cuando empieza a creer que ya no es amado como antes, que ya no tiene valor ante los suyos, que ya no es digno delante de Dios, que ya no puede volver a empezar. Perder dinero puede doler, pero se puede volver a trabajar. Perder una oportunidad puede entristecer, pero se puede buscar otro camino. Pero cuando una persona cree que ha perdido su lugar en el corazón de alguien, o que ha perdido el camino de regreso hacia Dios, ese dolor toca los cimientos del alma. Por eso hay personas cansadas que ni siquiera saben ponerle nombre a su cansancio. Dicen, solo estoy estresado. Pero detrás de eso puede haber muchos años de esfuerzo sin ser reconocido. Dicen, solo estoy un poco triste. Pero detrás de eso puede esconderse la sensación de haber sido olvidados dentro de su propia casa. Dicen, ya no soy tan fervoroso como antes. Pero detrás de eso puede estar un corazón que ha rezado durante mucho tiempo, sin ver cambiar aquello que pedía. Hay un cansancio muy silencioso, el cansancio de haber esperado demasiado. Una madre reza por su hijo año tras año, pero el hijo sigue lejos de Dios. Un esposo quiere salvar su familia, pero cada vez que intenta hablar todo, termina en discusión. Una esposa quiere perdonar, pero el recuerdo antiguo vuelve como una espina que no ha sido retirada. Un padre quiere acercarse a sus hijos, pero tantos años de silencio han levantado entre las generaciones un muro muy grueso. Cuando estas cosas se prolongan, el alma comienza a escuchar voces que no vienen de Dios. No suelen ser ruidosas, pero sí muy afiladas. Dicen, esto ya no cambia. Esta familia ya se perdió. Dios escucha a otros, pero no a ti. Has prometido tantas veces y has vuelto a caer. ¿Para qué regresar? Esas voces no nos conducen al arrepentimiento, sino a la desesperanza. Queridos hermanos y hermanas, tengamos cuidado con toda voz que nos aleja más de Dios. La voz de Dios puede corregirnos, pero nunca nos aplasta. La voz del Señor puede mostrarnos la verdad, pero dentro de esa verdad siempre hay un camino de regreso. La voz de la oscuridad es distinta. No quiere que reconozcamos nuestra culpa para ser sanados. Quiere que nos condenemos a nosotros mismos para que ya no nos atrevamos a dar un paso. No solo nos recuerda que hemos caído, nos susurra que ya no somos hijos amados. La fe nos ayuda a discernir esto. El pecado es algo que hemos hecho, no nuestro nombre definitivo. La herida es algo que llevamos, no nuestra identidad más profunda. Una temporada de sequedad no significa que el alma haya muerto. Un tiempo de distancia no significa que Dios haya dejado de buscarnos. Si dentro de nosotros todavía duele estar lejos de Dios, si todavía nos pesa haber perdido la paz, si todavía hay un deseo de volver algún día, entonces ese mismo dolor puede ser una campana de gracia que nos está despertando. En el libro de Job encontramos a un hombre que atravesó pérdidas extremas. Perdió sus bienes, perdió a sus hijos, perdió la salud, perdió incluso la comprensión de quienes se acercaron a él.
Job no fue un hombre siempre sereno. Lloró, preguntó, no entendió por qué debía soportar todo aquello. Pero lo hermoso en Job es que, en medio de tantas preguntas, siguió dirigiendo su palabra hacia Dios. El sufrimiento no destruye la fe de una vez. Lo que va matando la fe es dejar de llevar nuestro dolor hacia Dios. Cuando estamos tristes, hablamos solo con la oscuridad. Cuando sentimos vergüenza, hablamos solo con la voz que nos acusa por dentro. Cuando estamos decepcionados, hablamos solo con los recuerdos antiguos. Y cuanto más hablamos con esas voces, más lejos quedamos de la luz. Hay una gran diferencia entre llorar delante de Dios y llorar solos en la desesperación. Llorar delante de Dios sigue siendo oración, aunque esa oración sea torpe y esté llena de lágrimas. El hijo que le dice al padre que le duele todavía permanece en relación con el padre. Pero el hijo que se marcha pensando que el padre ya no quiere escucharlo, empieza a quedarse solo dentro de su propio dolor. Tal vez muchos de nosotros no nos alejamos de Dios por una gran decisión. Simplemente nos fuimos alejando poco a poco. Un domingo sin misa porque estábamos demasiado cansados. Una confesión aplazada. Una oración de la noche que dejó de hacerse. Un hábito de oración que desapareció. Y un día nos damos cuenta de que seguimos llamándonos católicos. Pero cuando sufrimos, ya no sabemos correr primero hacia Dios. Dios no nos reprocha nuestra debilidad. Él sabe que somos polvo. Sabe que hay días en los que no tenemos fuerza para pronunciar una oración larga. Pero al Señor le duele que pensemos que esa debilidad nos hace indignos de acercarnos a Él. El Evangelio no fue dado a quienes se creen sanos, sino ante todo a quienes saben que necesitan ser salvados. En el Evangelio según San Mateo, Jesús invita a venir a Él a todos los que están cansados y agobiados. No dice, arréglense primero y después vengan, dice, vengan, precisamente cuando todavía están cansados, precisamente cuando todavía llevan cargas, precisamente cuando los hombros duelen, el corazón está confundido y las lágrimas aún no se han secado. Por eso nuestro dolor necesita ser llevado al lugar correcto. No debe ser enterrado bajo la ocupación constante. No debe esconderse detrás de una sonrisa educada. No debe lanzarse contra los seres queridos con palabras amargas. El dolor necesita ser puesto bajo la luz de Dios, porque solo en esa luz podemos reconocer qué es pecado y necesita conversión, qué es herida y necesita sanación, qué carga no nos pertenece y qué llamada nos pide cambiar con valentía. El viernes es un día muy adecuado para hacerlo. Tomemos una hoja y escribamos una sola cosa que nos esté doliendo más. No escribamos para condenar a nadie. No escribamos para acusarnos a nosotros mismos. Escribamos como un hijo que pone delante del Padre aquello que ya no puede cargar solo. Puede ser una frase sencilla. Tengo miedo de perder mi familia. Ya no tengo paz. Me siento lejos de Dios. Todavía no puedo perdonar. Estoy cansado de tener que ser fuerte durante tanto tiempo después, si es posible. Pongamos esa hoja al pie de la cruz, ante una imagen de Cristo crucificado, o simplemente sostengámosla en la mano mientras permanecemos en silencio. No busquemos respuestas demasiado pronto. No nos obliguemos a sentir fervor de inmediato. Quedémonos allí un poco. Muchas veces la sanación no comienza con una gran emoción, sino con el momento en que dejamos de huir de la verdad delante de Dios. Lo que nos duele tanto cuando creemos que todo está perdido,
no siempre es la pérdida misma, sino el miedo de que Dios ya no esté dentro de esa pérdida. Pero la cruz dice lo contrario. La cruz nos dice que Dios ha entrado en el lugar que más teme el ser humano: el dolor, la soledad, el fracaso y la muerte. Y si el Señor ha entrado hasta allí, no existe rincón oscuro de nuestra vida donde Él no pueda entrar. Cuando nos atrevemos a nombrar la herida, no la hacemos más grande. Solo abrimos la puerta para que Dios se acerque más. Cuando nos atrevemos a decirle con verdad que nos duele, que tenemos miedo, que estamos cansados, que nos hemos alejado, no decepcionamos a Dios. Estamos dejando que la misericordia encuentre precisamente el lugar que necesita ser tocado. Y desde ahí, aquello que creíamos perdido puede convertirse en el lugar donde Dios empieza a restaurar, donde la gracia comienza a correr en silencio, donde una paz nueva es sembrada muy hondo. Queridos hermanos y hermanas, hay una verdad muy extraña en la vida de fe. Muchas veces Dios no empieza a sanarnos en el lugar donde nos sentimos fuertes, sino allí donde creemos que todo ha muerto. Él no siempre entra en nuestra vida con un gran ruido, ni con un milagro que haga desaparecer todos los problemas de inmediato. A veces llega de manera muy silenciosa, junto a la herida que más queremos esconder, junto a aquello que ya llamamos sin esperanza, junto a esa parte de nuestra historia que ya no queremos volver a nombrar. Al pie de la cruz, el ser humano ve un final, pero Dios ve un comienzo. El ser humano ve fracaso. Dios está abriendo una fuente de salvación. El ser humano ve el cuerpo de Jesús hundido en el dolor. Dios permite que de ese cuerpo herido brote misericordia para toda la humanidad. Esa es la gran paradoja de la fe. El lugar más oscuro puede convertirse en el lugar donde la luz comienza. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, María permanece de pie al pie de la cruz. Ella no comprende todo con la razón de una madre herida. No tiene respuesta para cada golpe de martillo, para cada burla, para cada gota de sangre de su hijo, pero permanece allí. Y esa presencia silenciosa nos enseña que a veces la fe no consiste en hablar mucho, sino en permanecer con el Señor cuando todo dentro de nosotros quiere marcharse. Pensemos en María en aquel momento. Ella había escuchado al ángel anunciarle un hijo que reinaría para siempre. Había visto a los enfermos ser sanados, a los pecadores ser acogidos, a los muertos ser llamados fuera del sepulcro. Y ahora ese hijo está clavado como alguien rechazado. Si alguien tenía derecho a preguntar: Señor, ¿dónde está lo que prometiste? Era María. Pero ella no convierte el dolor en rebelión. Deja que el dolor permanezca dentro de la fe. También nosotros vivimos algo semejante. Hay momentos en que miramos nuestra vida y preguntamos: ¿a dónde fueron mis oraciones? ¿Qué sentido tuvieron mis sacrificios? ¿Por qué tantos años intentando sostener a mi familia, conservar la fe, vivir con rectitud, han desembocado en esta situación? Y si no tenemos cuidado, podemos llegar a pensar que porque sufrimos, Dios está ausente. Pero la cruz enseña lo contrario. Precisamente en el lugar donde más duele, Dios puede estar más cerca. Dios devuelve aquello que creíamos perdido, no siempre haciendo que el pasado vuelva exactamente como era. Hay puertas que se cerraron. Hay personas que se fueron lejos. Hay oportunidades que no regresan. Hay palabras pronunciadas que ya no pueden recogerse. Pero la misericordia de Dios es más profunda que nuestro arrepentimiento tardío.
Él puede no devolvernos la forma antigua de lo que perdimos, pero nos devuelve algo más esencial: la capacidad de seguir viviendo sin quedar prisioneros del pasado, la capacidad de amar sin ser devorados por la amargura, la capacidad de orar aunque el corazón todavía no arda, la capacidad de levantarnos aunque sigamos temblando. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice que el poder de Dios se manifiesta plenamente en la debilidad. Esa frase no es un consuelo barato. Es la experiencia de un hombre que cargó muchas pruebas y, aún así, reconoció que la debilidad no es el lugar donde Dios nos desprecia, sino el lugar donde la gracia puede trabajar más hondo. Cuando dejamos de fingir fortaleza, cuando dejamos de demostrar que estamos bien, cuando nos atrevemos a decir: Señor, no puedo salvarme a mí mismo, entonces el corazón se abre al poder de Dios. He conocido a una persona que entró en la iglesia después de muchos años de distancia. No podía decir palabras largas, solo se sentó al fondo, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas, como quien sostiene lo poco que le queda de vida. Dijo en voz muy baja: pensé que mi familia ya estaba destruida, pensé que mi fe había muerto, pensé que Dios ya no quería escucharme, pero comenzó con algo pequeño. Se confesó, pidió perdón a su esposa con una frase sencilla. Se sentó a comer con sus hijos sin tomar el teléfono y cada noche rezó lentamente un Padre Nuestro. No hubo un milagro ruidoso. No cambió todo de un día para otro. Pero unos meses después, su rostro era distinto. No porque todos los problemas hubieran desaparecido, sino porque en su interior había nacido una paz nueva. Dios no lo devolvió al pasado. Dios lo condujo hacia una vida nueva desde los mismos fragmentos antiguos. Queridos hermanos y hermanas, a veces pedimos a Dios que nos devuelva lo que hemos perdido, pero Dios quiere devolvernos a nosotros mismos, devolvernos un corazón que ya no sea gobernado por el miedo, devolvernos unos ojos capaces de mirar a los nuestros con misericordia, devolvernos la capacidad de pedir perdón sin sentirnos humillados, devolvernos la humildad de reconocer que necesitamos el sacramento de la reconciliación, la Eucaristía, la palabra de Dios, un acompañante espiritual, una comunidad que nos sostenga, porque nadie se restaura solo. Un sarmiento no puede dar frutos si se separa de la vid. En el Evangelio según San Juan, Jesús dice que Él es la vid y nosotros los sarmientos. Si permanecemos en Él, tenemos vida. Lejos de Él, podemos seguir activos, ocupados, incluso exitosos por fuera, pero por dentro nos vamos secando. Aquello que creíamos muerto en nosotros no revive porque nos obliguemos a ser fuertes, sino porque volvemos a unirnos a la fuente de la vida. Y esa fuente de vida se nos da de manera muy concreta en la vida de la iglesia. En la Santa Misa, el Señor no solo nos recuerda el sacrificio de la cruz, se entrega a sí mismo como alimento. En el sacramento de la reconciliación, el Señor no solo escucha una lista de faltas, pone su mano sobre el alma cansada y dice: tus pecados quedan perdonados, ve en paz, en la palabra de Dios. Él no solo nos enseña lo que debemos hacer, ilumina las zonas oscuras del corazón y abre un camino en la comunidad. Nos envía manos concretas para que sepamos que no hemos sido abandonados. Por eso, si hoy creemos que una parte de nuestra vida ha muerto, no cerremos demasiado pronto la piedra del sepulcro. Tal vez eso espera ser puesto bajo la luz de la resurrección. Tal vez una relación
necesita ser sanada con verdad y paciencia. Tal vez una fe tibia necesita volver a encenderse con pasos muy pequeños. Tal vez un corazón endurecido necesita ser ablandado por lágrimas de arrepentimiento. Tal vez lo que llamamos callejón sin salida es el lugar donde Dios está abriendo otro camino, más silencioso, más humilde, pero más verdadero. Hoy acerquémonos al pie de la cruz con un gesto concreto. Podemos encender una vela, podemos permanecer 3 minutos ante una imagen de Cristo crucificado. Podemos rezar despacio un Padre Nuestro. Podemos simplemente mirar la cruz y decir: Señor, toca el lugar que yo creía muerto. No exijamos sentir algo de inmediato. No midamos demasiado pronto si ya estamos mejor. Dejemos que Dios trabaje a su ritmo, porque Dios no teme nuestros fragmentos. Si una vez convirtió la cruz en fuente de salvación, también puede convertir nuestras heridas en el lugar donde la gracia comienza. Si una vez hizo brotar vida de un sepulcro cerrado, también puede hacer brotar esperanza en un alma que se creía agotada. Y cuando permanecemos al pie de la cruz, comprendemos que lo que Dios devuelve no es solo aquello que lamentamos haber perdido, sino una vida puesta nuevamente en sus manos, más dócil, más verdadera, más humilde y más llena de paz. Queridos hermanos y hermanas, la sanación no es solo un instante que nos conmueve delante de la cruz, también debe ser custodiada en la cocina, en la mesa, en medio de las conversaciones difíciles, en la manera de responder un mensaje, en la paciencia con los nuestros, en la decisión de no alimentar una palabra amarga. Hay paz que Dios acaba de poner de nuevo en nuestro corazón y que es muy frágil, como una pequeña llama frente al viento. Si no la protegemos, si no la alimentamos, si no permitimos que la gracia entre en los hábitos de cada día, esa llama puede apagarse fácilmente en medio de los roces conocidos de la vida. Muchos piden a Dios que les devuelva la familia, pero siguen hablándose con palabras que los alejan más. Algunos piden a Dios que les devuelva la paz, pero cada día abren la puerta del corazón a la preocupación, a la comparación, al resentimiento y a los pensamientos oscuros. Otros piden a Dios que les devuelva la fe, pero siguen dejando a Dios fuera de su horario. Hay quienes piden ser sanados, pero tienen miedo de tocar la verdad, miedo de pedir perdón, miedo de perdonar, miedo de acercarse al sacramento de la reconciliación, miedo de cambiar una costumbre que los está volviendo secos por dentro. Creer en Dios no es cruzarse de brazos esperando que todo cambie solo. Creer es empezar a vivir de otra manera desde las cosas pequeñas. Creer es hacer nuestra parte en paz y dejar en manos de Dios aquello que no podemos hacer. Creer es dejar de controlar todos los resultados, pero no dejar de ser fieles a las responsabilidades que el Señor pone delante de nosotros. Hay cosas que solo Dios puede sanar, pero también hay puertas que Dios abre cuando nosotros aceptamos levantarnos, avanzar, llamar y decir con verdad: Señor, quiero cooperar con tu gracia. Si Dios nos devuelve un poco de ternura, llevemos primero esa ternura a casa. No seamos tiernos solo en la iglesia para después volver al hogar y asustar a los nuestros con un tono pesado. No juntemos las manos delante de Dios para luego soltar frases que hieren a quienes viven con nosotros. La familia es el lugar donde la fe se prueba de manera muy real. Los de afuera pueden vernos piadosos,
pero los de casa saben si somos pacientes, si sabemos escuchar, si sabemos reconocer nuestra culpa, si sabemos bajar la voz cuando estamos enojados. Una palabra amable quizá no resuelva de inmediato un matrimonio cansado, pero puede evitar una herida nueva. Una comida sin teléfono quizá no sane de golpe la distancia entre padres e hijos, pero puede abrir una pequeña rendija para la presencia. Un perdóname quizá no borre todo el pasado, pero puede ablandar el muro del orgullo. Un silencio vivido a tiempo puede salvar a la familia de una tormenta innecesaria. La sanación en Dios no nos hace huir de las relaciones difíciles. Al contrario, nos da fuerza para volver a ellas con un corazón nuevo. Algunos necesitan llamar a sus padres, otros necesitan sentarse con sus hijos, algunos necesitan pedir perdón a su esposo o a su esposa, otros necesitan dejar de usar el silencio como castigo, algunos necesitan decirle con verdad a un sacerdote o a un acompañante espiritual: no estoy bien, necesito ayuda. Cuando nos atrevemos a entrar en la verdad con humildad, la gracia encuentra espacio para trabajar. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 15, el hijo pródigo vuelve a su padre sin nada de qué presumir. No trae méritos, no trae pureza, no trae un pasado hermoso. Trae solamente un corazón quebrantado y la decisión de ponerse en camino. Pero el padre lo ve desde lejos, corre hacia él, lo abraza, lo besa, le pone un vestido nuevo y un anillo en la mano. El padre no espera a que el hijo termine todas sus explicaciones para amarlo. Ama primero, acoge primero, restaura primero. Ese es el rostro de Dios en el sacramento de la reconciliación. Muchas personas temen el confesionario porque imaginan que allí solo encontrarán vergüenza. Pero en verdad, ese lugar no es una habitación de humillación, sino una puerta de misericordia. Cuando confesamos nuestros pecados, no presentamos una sentencia para que Dios nos desprecie más. Ponemos las partes enfermas del alma delante del médico, y ese médico no viene a humillarnos, sino a salvarnos de aquello que nos está matando lentamente. Hay paz que no puede volver si seguimos evitando el sacramento. Hay heridas que no pueden limpiarse si no dejamos que Dios las toque con el perdón. Hay cargas que permanecen demasiado tiempo en el corazón solo porque nos cuesta arrodillarnos y decir la verdad. Queridos hermanos y hermanas, no tengan miedo de confesarse, no tengan miedo de comenzar de nuevo, no tengan miedo de decirle al Señor: me alejé, fui débil, herí a otros, me herí a mí mismo. El hijo que vuelve no avergüenza al Padre. El hijo que vuelve hace que la casa del Padre se ilumine, y después de ser perdonados, necesitamos ser alimentados. La Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino alimento para los débiles que quieren seguir caminando. En cada Santa Misa, Cristo vuelve a entregarse a nosotros, no como una idea, sino como pan vivo. Podemos llegar a la misa con el corazón seco, con una semana llena de cansancio, con preocupaciones que todavía no se resuelven, pero si llegamos con sinceridad, el Señor sigue alimentando en silencio la parte más profunda de nosotros. También la vida de oración necesita ser restaurada con sencillez. No esperemos estar llenos de fervor para rezar. No esperemos estar menos ocupados para leer la palabra de Dios. No esperemos que la familia esté completamente en paz para invitar al Señor a nuestra casa. A veces basta un Padre nuestro rezado despacio, una frase del Evangelio guardada en el corazón durante el día,
Un minuto de silencio antes de dormir. Una acción de gracias antes de la comida. Una señal de la cruz hecha con conciencia de que pertenecemos a Dios. Esas cosas pequeñas, vividas con fidelidad, pueden abrir el camino a grandes transformaciones. Queridos hermanos y hermanas, lo que Dios nos devuelve no debe quedar abandonado a una emoción pasajera. Las emociones suben y bajan. El fervor a veces está lleno y a veces se seca, pero la fidelidad puede ejercitarse. Hoy no necesitamos convertirnos en personas completamente distintas en un solo día. Solo necesitamos elegir un paso concreto para este viernes, un mensaje de reconciliación, una palabra de perdón, una cita para confesarnos, una misa vivida con gratitud, 10 minutos sin teléfono para rezar, una comida en la que decidimos no reprochar a nadie. Esos pasos pequeños no son pequeños ante Dios, porque en el reino de los cielos, la semilla de mostaza, siendo pequeña, puede crecer hasta hacerse árbol. Una decisión humilde hoy puede salvar una relación mañana. Una oración seca hoy puede impedir que la fe se apague. Un regreso al sacramento hoy puede abrir muchos años de paz. Dios suele comenzar las cosas grandes con obediencias muy pequeñas. Lo más necesario es no dejar que este viernes pase como cualquier otro día. Si Dios ha tocado un lugar doloroso de nuestro corazón, custodiemos esa gracia con una acción. Si Dios nos ha recordado a alguien que necesita ser perdonado, empecemos a rezar por esa persona, aunque todavía no podamos acercarnos. Si Dios ha despertado en nosotros la nostalgia de la misa, busquemos el camino de regreso. Si Dios ha ablandado nuestro corazón, no dejemos que el orgullo lo endurezca de nuevo apenas salgamos de la oración. La verdadera sanación no nos hace volar lejos de la tierra. Nos ayuda a caminar sobre la tierra con un corazón menos amargo, más verdadero, más dócil y más apoyado en Dios. La familia todavía necesita cuidado. El trabajo todavía debe hacerse. Las conversaciones difíciles todavía deben abrirse. Nuestros límites todavía deben ser reconocidos. Pero cuando todo eso se coloca dentro de la gracia, la vida ya no es solo una serie de cargas. Se convierte en el lugar donde Dios sigue devolviéndonos poco a poco la paz, la fe, la valentía, la ternura y la esperanza. Por eso, cuidemos lo que Dios está devolviendo. No dejemos que permanezca como una emoción hermosa que después se desvanece. Llevémoslo a nuestras palabras, a nuestras decisiones, a los sacramentos, a la familia, a la manera de vivir mañana. Cuando la gracia es recibida con una acción pequeña, se convierte en camino. Y ese camino, aunque comience en silencio en un viernes cualquiera, puede llevarnos hacia una vida restaurada más profundamente de lo que alguna vez imaginamos. Queridos hermanos y hermanas, después de todo lo que hemos puesto al pie de la cruz, quizá lo que queda no es una respuesta completamente clara, sino una invitación muy profunda: abandonarnos en Dios. Hay cosas en la vida que no podemos comprender de inmediato. Hay heridas que no sanan al ritmo que deseamos. Hay personas que amamos y que todavía no cambian. Hay oraciones que parecen caer en el silencio. Pero una persona de fe no es aquella que siempre tiene todas las respuestas. Una persona de fe es aquella que, aún sin entender, se atreve a poner su vida en las manos del Señor. El viernes de la cruz no termina con la risa de quienes se burlaban, ni con la dispersión de los discípulos. A los ojos del mundo, aquel día parecía un fracaso, pero en el corazón de Dios
fue el día en que el amor llegó hasta el extremo. Por eso, ningún viernes de nuestra vida puede convertirse en una desesperación absoluta. Si Dios transformó la cruz en fuente de salvación, también nuestras pérdidas, cuando son puestas en sus manos, pueden dejar de ser inútiles. Tal vez aquello que creíamos perdido todavía no ha sido devuelto como esperábamos. La familia quizá no está completamente en paz. Un ser querido tal vez sigue lejos de Dios. La salud quizá no se ha recuperado. El trabajo puede seguir siendo incierto. En el corazón todavía pueden quedar miedos que no se han disipado. Pero recordemos esto: Dios no trabaja solamente cuando las cosas exteriores cambian. También trabaja en lo más hondo del alma, allí donde nadie ve, allí donde una persona empieza a ser menos amarga, vuelve a rezar, baja la voz, pide perdón, perdona poco a poco, se levanta después de una caída. Eso también es una restauración. Y a veces es una restauración más preciosa que aquello que habíamos pedido. En el libro del Apocalipsis hay una promesa: Dios enjugará toda lágrima de los ojos humanos. Esa palabra no dice que en esta vida no habrá lágrimas. Dice que nuestras lágrimas no son olvidadas. Ninguna lágrima derramada delante de Dios queda sin sentido. Hay lágrimas que los demás no comprenden, que la familia no conoce, que los amigos no ven. Pero Dios sí ve. Él no desprecia las lágrimas de una madre que reza por su hijo. No ignora las lágrimas de un padre que teme en silencio. No olvida las lágrimas de un alma que ha vivido lejos de Dios y hoy desea volver. Cuando Cristo resucitado se aparece a los discípulos en el Evangelio, no comienza reprochándoles que hayan huido. Se pone en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. ¡Qué palabra tan hermosa! Aquellos hombres miedosos, débiles, encerrados, reciben la paz del Señor antes de poder demostrar que la merecen. Así viene Dios a nosotros. No espera que seamos perfectos para darnos la paz. Nos da la paz para que tengamos fuerza y podamos seguir caminando hacia la santidad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no esperemos a que todos los problemas estén resueltos para vivir en la fe. No esperemos a tener una familia perfecta para empezar a ser más tiernos. No esperemos a que desaparezca la sequedad para rezar. No esperemos a estar libres de pecado para volver al sacramento de la reconciliación. No esperemos a que se vaya toda preocupación para abandonarnos. Precisamente cuando todavía hay muchas cosas inconclusas, empecemos a vivir como personas que creen que Dios está cerca. Esta noche de viernes, antes de dormir, hagamos un examen de conciencia muy sencillo, no como quien se coloca delante de una condena, sino como un hijo sentado ante su padre. Agradezcamos una cosa, aunque sea pequeña, una respiración, una comida, una persona que todavía está a nuestro lado, un día que pasó y en el que Dios nos sostuvo. Pidamos perdón por una cosa, no para castigarnos, sino para que el corazón quede más limpio. Una palabra dura, una indiferencia, una vez en que olvidamos al Señor, una actitud que entristeció a alguien, y luego entreguemos una cosa, la que más pesa en el corazón. Pongámosla en las manos de Dios y no la tomemos de nuevo enseguida con la preocupación. Queridos hermanos y hermanas, aquello que creíamos perdido no siempre desaparece de la memoria. Pero cuando Dios lo toca, ya no nos gobierna. La herida puede dejar una señal, pero ya no define quiénes somos. El pasado puede seguir siendo parte de nuestra historia, pero ya no tiene derecho a escribir el último capítulo. El último capítulo pertenece a Dios, que puede hacer nacer luz
donde nosotros solo vemos una larga noche. Y si hoy solo nos queda fuerza para decir una frase, digámosla como hijos. Señor, me abandono en tus manos. Esa frase quizá no detenga de inmediato todas las tormentas, pero coloca nuestra alma en el lugar más seguro, en las manos del Padre. Allí no necesitamos fingir fuerza, no necesitamos explicarlo todo, no necesitamos demostrar que somos dignos, solo necesitamos permanecer, dejarnos amar, dejarnos sostener, dejarnos sanar. Señor Jesús, crucificado y resucitado, en este viernes pongo al pie de tu cruz todo aquello que creí perdido. Pongo en tus manos la paz que se agotó, la fe que se debilitó, la familia que todavía está herida, las culpas que me avergüenzan, los miedos que no me atrevo a decir. No permitas que me desespere por los fragmentos de mi vida. Enséñame a creer que donde está la cruz, todavía hay amor, y donde está tu amor, todavía hay esperanza. Señor, seca mis lágrimas silenciosas. Devuélveme un corazón que sepa rezar, pedir perdón, perdonar y comenzar de nuevo. Llévame de vuelta a la Santa Misa, al sacramento de la reconciliación, a tu palabra y a las personas que tú envías para sostenerme. Da paz a mi familia, ablanda mi corazón y toca con tu vida aquello que yo creía muerto dentro de mí. Señor, no comprendo todo el camino por el que me conduces, pero pongo mi vida en tus manos. Creo que tú no llegas tarde. Creo que no me abandonas. Creo que aquello que yo creí perdido, si te lo entrego, todavía puede convertirse en el lugar donde comienza la gracia. Quédate conmigo esta noche, mañana y todos los días de mi vida. Amén.